This better not awaken anything in me. No creo tener que decir que Roger Rabbit fue uno de los logros animados más grandes de la historia. Basado en el libro de 1981 ¿Quién censuró a Roger Rabbit? De Gary K. Wolf, con el cual realmente solo comparten los nombres de personajes y algunos detalles muy pequeños de la trama, Quien engañó a Roger Rabbit de 1988 se ha vuelto uno de los hitos animados más importantes de la historia. Se las arregló para combinar de forma casi perfecta escenas de gente real con animación, algo que algunas películas de hoy en día aún batallan para hacer. Incluso si para el día de hoy no podrá parecer mucho, debemos recordar que Roger Rabbit fue producida en una época donde las pantallas verdes y la animación por computadora no estaban ni en su infancia. Les tomó a miles de personas 2 años de trabajo animar todas las secciones de caricatura, con el resultado final siendo una de las películas más originales e imaginativas de la historia, y que encima de esto sigue siendo una muy buena película de detectives. Con la cantidad de personajes, cameos, animaciones, duración y temas, es un milagro que siquiera existe esta película, y que aún puedas verla hoy en día, impresionarte y reírte como hace 40 años es una prueba de la fuerza que esta película tiene. Coincidentemente, un año después de la salida de Quien engañó a Roger Rabbit, la tardía de Disney nos trajo Rescatadores, una serie que originalmente sería un spin-off de Bernardo y Bianca, pero luego de una serie de movimientos corporativos se terminó volviendo una serie de Chip y Dale. Si alguna vez te preguntaste por qué casi todos los personajes son ratones menos Chip y Dale, ahí está tu respuesta. No me voy a concentrar mucho en ella ahorita, sobre todo porque le hice un video hace algunos años y si quieren saber más deberían checarlo. Ustedes saben, comentar, like y algoritmo. Pero en resumidas cuentas, era una serie donde Chip y Dale resolvían problemas ocasionados por malhechores cada semana mientras se hacían chistes. Y esta es la propiedad intelectual que alguien en Disney decidió revivir para hacer una pseudo secuela de Roger Rabbit 40 años después, que habla de la decadencia de Hollywood y cómo destruye y corrompe a sus estrellas. Desearía estar bromeando. ¿Por qué me estás viendo así? La película está bien, solo bien. Es una historia bonita sobre 2 amigos que se separan por las dificultades de la vida en Hollywood, arreglando sus diferencias y conflictos mientras reviven los mejores momentos de sus días de glorias, con algunos toques homoeróticos que nunca pueden faltar. Eso sí, me reí mucho con muchas escenas, en especial con el cameo de Keegan Michael como el traficante de quesos. You cops. Pero por lo demás es una película de detectives muy mediocre que nunca me hizo sentir que en serio se resolvió un misterio o se usaban habilidades de investigación, y solo el giro final me tomó por sorpresa por lo jodidamente obvio que era y no creía que lo fueran a hacer. No soy muy partidario de darle voces de famosos a personajes de caricatura, pero no iba a haber una película entera con las voces de Alvin y las ardillas, y si tuviera que imaginarme estos 2 tipos con voces humanas definitivamente son Andy Samberg y John Mulaney. Te quiero mucho, Andy, siempre interpreto personajes codificados con TDAH Samberg. Puntos extra por darle la voz del Tim Robinson al Sonic feo, ya que ese güey definitivamente suena como la versión malvada de Ben Schwartz. 10 de 10 en ese cast. Y bueno, está el hecho de que Zipper aparentemente cuquió a toda una generación de niños por casarse con Gadget y tener muchos hijos con ella. A mí me dio risa porque jaja, el personaje que nunca habla en la serie tiene una voz profunda y se casó con la waifu de todos, pero por alguna razón mucha gente en serio se enojó por esto, y el board de cómics de 4chan lo trató básicamente como su 911, teniendo un derrame cerebral colectivo y por alguna razón culpando a los judíos con teorías de conspiración del gran reemplazo. Fue todo un espectáculo y en serio me preocupó un poco. Gente, creí que todos sabíamos que nuestras waifus no eran reales y que se casara con Zipper para hacer un chiste no debería hacerles reaccionar así. Por favor, busquen terapia. You can't keep getting away with it. Es dolorosamente obvio que la película sucede en el mismo universo que Roger Rabbit, y si no es uno muy parecido. Las caricaturas son personas que tienen que vivir su día a día como el resto de nosotros, algunos incluso con trabajos fuera de la industria de la animación. Y aunque es injusto compararla con una de las mejores películas animadas jamás hechas, Rescatadores parece querer que la compares con Roger Rabbit. Una y otra vez se nos hace referencias a la primera película, esperando que lo entiendas o lo aceptes. Es una secuela en todo menos nombre, y aún así le falta algo. No es lo mismo ni de cerca. Lo que alguna vez fue una hermosa animación a mano ahora es reemplazado por CGI sin alma. No me malinterpreten, el CGI puede hacer cosas hermosas. Spider-Verse es una de las mejores películas jamás hechas, y no pienso aceptar opiniones contrarias. Pero en esta película se ve de la verga. El chiste con Dale funciona porque es totalmente algo que él haría, pero el resto de los personajes son solo modelos de 3D con texturas en shading para que parezcan dibujos, que muchas veces solo los hace verse como si no estuvieran en el lugar, algo que nunca pasaba en Roger Rabbit, donde los personajes animados se veían como si tuvieran peso y más en su mundo. A la película no le ayuda que a veces vemos personajes animados de forma tradicional, como el cameo de Roger Rabbit que fue hecho por animadores originales de la película, pero esto solo ayuda a que se vea más falso. Y yo sé que quieren que hable de eso, pero no lo voy a hacer. No voy a hablar de
la casi nula consistencia del mundo porque no tiene sentido que lo haga. Ok, lo voy a hacer, pero no porque me lo pidieron, sino porque es un puto caos. Puedo entender que las caricaturas ya no sean ciudadanos de segunda clase y tengan más trabajo que la industria de entretenimiento. Pero aparte de eso, ¿cómo se crean los personajes de caricatura? ¿Nacen o se hacen? Porque existen implicaciones de las dos. Porque algunos parecen ser actores y otros no. Chip y Dale son actores, pero Gadget parece que en serio es una mecánica y dice como su versión del show no es muy diferente a la real. ¿Los personajes de caricatura envejecen o no? Porque Roger Rabbit y otros se ven igual que hace 40 años, si no es que más, porque Roger Rabbit toma lugar en los 40, lo cual lo haría tener aproximadamente 80 o 90 años dependiendo de cuánto lleva al aire Roger Rabbit. Pero luego vemos que Chip y Dale crecen y que Peter Pan dejó de tener papeles por eso. Pero luego vemos un niño perdido que se ve igual que cuando la película de Peter Pan salió en los 40s. ¿Por qué tantos personajes tienen la misma voz? ¿Son los títeres caricaturas o una especie completamente distinta? ¿Es E.T. el extraterrestre un actor reconocido en este universo? ¿Qué hace un títere estar vivo? ¿Por qué los juguetes no están vivos? ¿Están los personajes de videojuegos vivos? ¿Es la Chun-Li del Camino de la Fama la misma Chun-Li del videojuego o su versión animada? ¿Ella también se hizo la operación CGI? ¿Existen varias versiones de un mismo personaje o solo uno? Porque sabemos que Baloo se hizo la operación CGI al igual que Dale, pero luego vemos que Sonic feo es diferente al Sonic normal. Si existe más de un personaje, ¿por qué es necesario el bootlegging? ¿Es Hulk una entidad distinta a Mark Ruffalo? ¿Soy yo una entidad distinta al señor Pollo? Normalmente respondería estas preguntas con un porque son caricaturas, mijo, no esté chingando. Pero esta respuesta no ayuda cuando la película te pone las inconsistencias enfrente de la cara y te dice mira, esto no tiene sentido, solo para hacer un chiste. What? Estoy tratando de disfrutar tu puta película sin pensar mucho en ella, déjame apagar mi cerebro, puta madre. Death is coming for us all, kid. Volveremos con Chip y Dale después de estos mensajes. Algo sobre lo que he estado bailando es que Chip y Dale se siente bastante asquerosa como película, como producto cultural, en muchos sentidos. No solo por la representación de Peter Pan como villano, que sí está bastante mal, una antigua estrella infante que se convirtió en criminal. Es bastante irrespetuoso para el actor que interpretó a Peter Pan en los 40s, Bobby Driscoll, quien fue despedido por Disney tras trabajar con ellos desde los 5 años solo porque su acné comenzó a ser demasiado difícil de ocultar con maquillaje, y que procedería a caer en una vida de drogas y crimen, finalmente muriendo a los 31 años en un callejón de Nueva York enterrado en una tumba sin nombre. ¿Es esta la historia que quieres referenciar con tu villano? ¿Por qué volver al malo irredimible a alguien que claramente fue víctima de la terrible cultura de Disney y Hollywood? Cualquier interpretación no deja bien parados a los productores. O no sabían y esto se convierte en un problema de ignorancia y falta de investigación, o sí sabían y querían hacer una referencia a uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Disney. Algo que no creo que sea apropiado para la película donde Chip y Dale intentan resolver el misterio del caso del bootlegging, donde el queso es una droga y los personajes de caricatura se hacen cirugía CGI. Mucho menos cuando dicha película es producida por la misma compañía que le arruinó la vida a Driscoll. E incluso si es una forma de crítica, la película nunca cuestiona nada o llama la atención a algo que hiciera Disney, solo diciendo qué feo lo que le pasó a Peter. O bueno, vamos a arrojarle un barco encima y entregarlo a los federales. Y esa es la cruz de Rescatadores, que intenta criticar una y otra vez a Disney, la cultura de Hollywood, los reboots infinitos y necesarios, y en general todo el estado decadente actual de la cultura mainstream. Pero nunca va más allá de decir, wow, qué mala onda que eso ocurra. Nunca intenta proponer una solución o una alternativa. Es solo un montón de momentos de mirar a la cámara con cansancio como si fuera The Office. Roger Rabbit funcionaba porque además de tener cameos y momentos para los fans, era una historia en sí misma. Era sobre asesinatos, sobre crímenes, que coincidentemente tenía personajes de caricatura andando por ahí. De hecho, la película también es un fuerte comentario a las políticas de segregación de la época, con las caricaturas claramente en lugar de la gente afroamericana, siendo discriminadas y siendo el show estelar en bares donde no tenían permitido la entrada. Es una película que tiene algo que decir, y más allá de los personajes populares que aparecen, al final del día es la historia de Eddie y Roger, y bien podría funcionar cambiando todas las caricaturas. Rescatadores se siente como si el cadáver congelado de Walt Disney dijera: mi nombre es Walt Disney, rey de reyes, contemplad mi imperio mediático, poderoso y desesperado. Definitivamente da el sentimiento de que los cameos están ahí para que mires a la pantalla aplaudiendo mientras dices yo reconozco eso, en lugar de querer crear una historia atractiva. Y como ya dije, me gustó la película. Creo que Chip y Dale son el linterna verde de Disney, conocidos por suficientes personas como para que merezcan una película o nuevas interpretaciones, pero no lo suficientemente conocidos como para que alguien se enoje mucho porque se experimentó con ellos. Todos los fans de Gadget, pero ellos también necesitan terapia. You tripping, bro. You tripping.
La película es loca y no tengo ni idea de cómo los dejaron hacerla o qué clase de blackmail tenga Akiva Schaffer de algún ejecutivo de alto nivel en Disney para tener tanta libertad creativa. Y yo soy muy partidario de que deberíamos experimentar con las propiedades intelectuales en lugar de simplemente apelar al común denominador más bajo siempre. Pero a pesar de todo esto, aún siento la película vacía, como un producto que solo existe por existir y que Disney pueda presumir su músculo de cuántas cosas le pertenecen ahora y que si algo no les pertenece pueden simplemente usarlo porque quiere decir que no a Disney, lo cual es triste porque se nota que le puso mucho amor y dedicación. Nadie crea un producto como este sin dejar algo de sí mismo en ella. Tiene un alma que se nota está cansada de todo lo que referencia, pero aún así es imposible separarlo de la compañía que le dio vida, así como todas las cosas horribles que ha hecho durante décadas de intentar volverse un monopolio mediático. Rescatadores es la expresión pura de capitalismo tardío, de ver el horrible mundo en el que vivimos, el infierno corporativo donde toda la cultura popular es controlada por 5 o 6 empresas como algo normal e inamovible. Uno donde ves los estragos de la cultura de Hollywood, las vidas que arruina y cómo obliga a la gente a cambiar su cuerpo y mantenerse en un estándar de belleza inalcanzable y verlo como algo malo, pero que no se puede cambiar. Simplemente debemos aceptarlo y continuar con nuestras vidas. Es estar atrapado en la mentalidad del realismo capitalista, donde no hay alternativa y es lo único que existe. En ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, el villano es el juez Doom, que es una caricatura malvada que intenta destruir el transporte público para popularizar el automóvil y el viaje por carretera, algo que en la época en que toma lugar la película no era normal. Estados Unidos, al igual que muchas otras partes de América en ese entonces, tenía ciudades donde era fácil caminar y moverse por medio de transporte público eficiente. Pero gracias a la industria automovilística y la petrolera, esto fue cambiando poco a poco, hasta que quedamos como estamos hoy en día, donde moverse a grandes distancias sin auto es básicamente imposible y el transporte público apenas funciona. Y si bien al final de la película los héroes ganan y Doom termina muerto en, literalmente, una cucharada de su propia medicina, para cuando la película salió en los 80s, Doom o gente como Doom ya habían ganado, todos usando autos para moverse a distancias que antes se podrían hacer caminando, en bicicleta o con una red de transporte público bien pensada. Y esto solo ha empeorado desde 1980. Pero había cierta esperanza de que mientras hubiera gente como Eddie, que no eran héroes perfectos, pero tenían un sentimiento de justicia y luchaban por él, las cosas podían cambiar y mejorar. Que si aparecía otro juez Doom, otro Eddie Valiant le haría frente. Rescatadores se siente como una respuesta pesimista a ese sentimiento, donde el villano ganó hace mucho y no se puede hacer nada para cambiar las cosas, que lo único que queda es señalar lo absurdo de nuestra realidad y reírnos mientras esperamos la muerte, porque es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Otro video triste en lo que trabajamos sobre Undertale. Si quieren quitarse el mal sabor de boca, les recomiendo mi saga sobre Hauntología, donde exploro temas de los que hablé en este video de una forma más profunda y más esperanzadora. Talkingvidia es una realidad gracias a las caricaturas que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkingvidia siga haciendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/Talkingvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal que aparece en pantalla o en el botón de gracias que aparece abajo en YouTube. Soy su anfitrión Dani Z, recuerda que destruyen a Disney. Hasta la próxima.